Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Los humanos conquistaron la muerte. Dos ojos, una boca y una cabeza llena de pelaje. El busto de piedra de tamaño real que se encontraba silenciosamente en la esquina del Museo de Ciencia e Historia de la Federación era modesto. En una sala de exposiciones dominada por el esplendor, con estatuas masivas y réplicas de maravillosas máquinas antiguas, uno podría confundir la exhibición en la esquina como un error burocrático. Tal vez el museo simplemente se quedó sin espacio en el almacén de abajo. Feltra solo lo notó porque estaba junto al baño. Examinó los curiosos garabatos tallados en la placa. Tonterías. Tal y como era de esperar en la exhibición de historia antigua. Suspiró y se dio la vuelta para reunirse con su grupo de excursión escolar, solo para encontrarse pico a pico con uno de los curadores del museo. Un anciano encorvado sobre su bastón, con su chaleco azul y blanco característico del museo. Maravilloso, ¿no? Nuestra colección de artefactos preciosos de antes de la Edad Oscura. El joven resistió la tentación de poner los ojos en blanco. Por supuesto que los viejos historiadores de aquí venerarían cada pedazo arqueológico como si contuvieran el significado de la vida misma. ¿Ah, ese? Preguntó señalando con su pico el enorme trofeo colorido que ocupaba la mitad de la sala en su centro. ¿El núcleo del reactor del motor planetario? Eso es falso. Hubo un nuevo estudio sobre eso. Tiene poco más de 1000 años. Historia, sí, pero no es exactamente historia antigua. Simplemente no hemos tenido tiempo de moverlo arriba a su lugar legítimo. No, estoy hablando de eso, el busto de piedra. ¿La cabeza de piedra? ¿Por qué? ¿Cuántos años tiene? Oh, no es la edad de la talla en sí. Esta también solo tiene unos 200 años. Una réplica de una réplica. Pero está aquí por lo que representa. ¿Y qué representa? Es simplemente la especie que conquistó la muerte. ¿Conquistó la muerte? ¿Cómo que inventaron la terapia genética primero? ¿O la conciencia digital? Feltra había escuchado esas grandes palabras de los adultos. Su tatarabuela estaba muy enferma y eligió ser subida a una computadora cuando él estaba en primer grado. Y aunque podían todavía hablar con ella en la computadora, no era exactamente lo mismo, pero las cosas no estaban tan mal. No, todas las especies mueren eventualmente. No, todas las especies mueren eventualmente. El paso del tiempo reclama toda vida, ya sea por accidente, enfermedad o simplemente se desvanecen. Pero, entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Dijiste que estos alienígenas...? Bueno, esto ocurrió hace poco más de 2000 millones de años. No tenemos buenos registros de esos tiempos, solo documentación vaga, indicios. 2164.039.204 años atrás. Sagitario A estaba en problemas. El agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia tenía una fecha de vencimiento. Un segundo agujero negro más pequeño, que había estado orbitando durante unos miles de millones de años, estaba en camino directo hacia él. Iban a colisionar. Una vez que lo hicieran, la energía resultante expulsaría un chorro mortal de radiación, más brillante que miles de millones de estrellas de secuencia principal. Esterilizaría la Vía Láctea. Eso es decirlo suavemente. Probablemente también golpearía algunas galaxias vecinas. El evento había sido pronosticado por astrofísicos de la Federación durante millones de años, desde la solución general del problema de los N cuerpos. Pero todos lo ignoraron. Patearon el problema como si fuera un programa de beneficios de jubilación que se dirigía hacia la insolvencia. Después de todo, el fin de la galaxia estaba a millones de años de distancia. Y si tu especie vivía en el borde de la galaxia,
Tenías más de 50.000 años después del evento de colisión, antes de que el tsunami de muerte del cuásar te alcanzara a la velocidad de la luz. Si vivías cerca del núcleo galáctico, bueno, los descendientes de tus descendientes tenían tiempo antes de comprar un boleto en una nave de evacuación superlumínica hacia uno de esos planetas seguros en los bordes exteriores, donde no tendrían que pensar en ese problema durante otros 50.000 años. Más allá de eso, ¿qué podías hacer? Cuenta regresiva, T menos 138.230 años. En la escala de tiempo de la galaxia, las generaciones pasaban en un abrir y cerrar de ojos. El anuncio surgió de la nada. Habían pasado millones de años desde la última vez que alguien pensó seriamente en abordar el problema. El titular apareció en el sitio de The Federation Times, justo detrás de las noticias de última hora de 16 guerras interestelares. Una especie joven anuncia: "No entraremos en silencio hacia la noche". Firmado, los humanos. Los humanos no eran particularmente conocidos por sus instintos de supervivencia a largo plazo. Tampoco eran conocidos por su tecnología ni por su poder militar. Eran moderadamente famosos en su región de la galaxia, o infames, dependiendo de a quién se le preguntara. Por amor a los desafíos imposibles. El desafío imposible de prevenir la colisión y el colapso de dos agujeros negros supermasivos. Podías defenderte contra una flota. Podías defenderte contra un asteroide. Incluso podías defenderte contra una estrella rebelde. Para eso estaban los costosos motores planetarios. Pero de todos los milagros tecnológicos de la Federación, nadie había descubierto cómo mover un agujero negro. Los agujeros negros eran el enigma del universo. Un profundo agujero oscuro donde todo iba a morir, incluida la luz. No podías destruir uno, ni siquiera podías aterrizar en uno. Más allá del límite de no retorno estaba el horizonte de eventos. Nada podía escapar de él sin salir ileso, excepto una cantidad mínima de radiación de Hawking y posiblemente el poder del amor. Y los científicos de la Federación no tenían idea de cómo se suponían que debían extraerlos. Los humanos tuvieron una idea, basada en un antiguo esquema de defensa contra asteroides. Aunque no podían aterrizar en un agujero negro supermasivo, ciertamente podían agregarle masa. Y calcularon que si agregaba suficiente masa al agujero negro y con el suficiente tiempo, los dos agujeros negros irían lo suficientemente rápido el uno hacia el otro como para perderse en el primer paso. Pasarían uno junto al otro por otro periodo orbital, reiniciando el reloj del Armagedón por otros pocos cientos de miles de millones de años. Y entonces la galaxia podría rezar para que sus descendientes descubrieran nuevas formas de romper la física cuando el problema vuelva a aparecer. Era una idea completamente loca, realmente desquiciada. El comité que formaron para explorar el problema pasó 3 décadas identificando unos pocos millones de estrellas en sistemas relativamente inútiles y deshabitados cerca del núcleo, los cuales podrían ser lanzados a los agujeros negros. Encontrar suficiente masa y minimizar la interrupción orbital galáctica no tomó mucho tiempo. Lo que llevó décadas resolver fue que cada especie interestelar en la galaxia tenía algunas preferencias sobre la forma en que les gustaba su cielo nocturno. Esta es la estrella central de una religión multicivilización. Necesitamos esa para nuestros instrumentos de navegación de respaldo. Lo siento, en realidad construimos una base militar secreta en ese sistema. Estos no eran problemas insuperables. Después de todo, la galaxia tiene muchas estrellas y mucho tiempo. El problema más difícil era quién iba a pagar la cuenta. Incluso con los motores a escala planetaria, el costo total de lo que los humanos llamaron Proyecto Shoemaker costaría alrededor de un siglo del Producto Interno Bruto Intergaláctico de la Federación. Posiblemente más. Había muchas incógnitas desconocidas. Básicamente, lo único que se sabía era que iba a ser costoso, muy costoso. Mientras el Congreso de la Federación regateaba sobre el presupuesto, los humanos actuaron. Bueno,
algunos de ellos. El resto de la Federación tenía la sensación de que los humanos no estaban tan motivados por la urgencia como por la emocionante perspectiva de resolver un problema imposible. El proyecto Shoemaker solicitó donaciones y financiamiento para comisionar la construcción masiva de nuevos motores planetarios. Y mientras algunas de las especies más prominentes de la Federación estaban haciendo planes para simplemente usar los mismos motores para impulsar sus planetas fuera de la galaxia para escapar de la tormenta de cuásar que se avecinaba, el proyecto ya estaba enviando a su gente y máquinas a las primeras estrellas identificadas como prescindibles para la supervivencia. Inspiradas por su ejemplo, algunas especies colaboraron, y luego algunas más. Luego, los llamados a los poderes más ingeniosos de la galaxia para unirse al proyecto se volvieron imposibles de ignorar, y lo que una vez fue una idea de una especie de alienígenas demasiado obstinados para rendirse, se convirtió en un objetivo colectivo serio. Esta era la empresa más grande en la historia de la Federación. Cuenta regresiva T-15.254 años. La directora Carol Levitt se paró frente al podio por 20ª vez. No había ningún requisito de que el director del proyecto Shoemaker debía ser humano, y la organización tenía una larga y prestigiosa historia de individuos no humanos rompiendo todo tipo de barreras de logros de especies. Pero como el pueblo que más contribuyó a su inicio y desarrollo, la mayoría de los directores del proyecto Shoemaker resultaron ser humanos, como Carol. Cada año, el director hacía un informe de progreso al Congreso de la Federación sobre el estado del fin de la galaxia. El informe era mayormente una formalidad. Si alguien necesitaba una actualización, había una pantalla enorme frente a la sede del Shoemaker en la Tierra, mostrando una larga estela de miles de puntos que representaban varias estrellas dirigiéndose hacia el centro de la galaxia, como una imagen de un cometa con motas de polvo siguiendo una bola de hierro. Un gran contador en la parte superior mostraba el número de estrellas que aún no se habían movido hacia su camino a la destrucción para salvar a la galaxia. El número seguía siendo incómodamente grande. Carol dio su discurso. El Congreso de la Federación se dio palmaditas en la espalda por la cantidad de fondos que habían asignado a un proyecto tan importante, y hubo una gran celebración después. Mientras Carol estaba en el balcón fuera del bullicio, mirando hacia el cielo nocturno, sintió la presencia de alguien más unirse a ella. Miró hacia abajo al diminuto alienígena. Era la mitad de su tamaño. Embajador Tivira, ¿no eres fan del alcohol? Podría preguntarte lo mismo. ¿Qué haces aquí afuera? Se supone que debes estar adentro, celebrando con el resto de tu equipo. Mira todo el progreso que tu gente ha hecho en el proyecto en el último año. Nuestra gente. Sí, tienes razón. Nuestra gente. Aún así no es suficiente. Estamos atrasados por un orden de magnitud. La interrupción de la cadena de suministro de la Cuarta Guerra de Orión. Eso realmente arruinó las entregas. Y quién sabe qué depara el futuro. Me despierto por las noches pensando que podríamos estar a una sola estrella de retraso cuando ocurra la colisión. Nos pondremos al día. Puede que tome un tiempo, pero las cosas se unirán probablemente antes de que lo pienses. Tal vez el próximo año estés aquí dando un discurso sobre una aceleración inesperada en el cronograma, debido a algún nuevo desarrollo tecnológico. No, yo no. No el próximo año. ¿Qué pasa, Carol? Fui diagnosticada con DSC. Degeneración sináptica cristalina. Una rara condición neurodegenerativa que venía con la exposición prolongada a la radiación de antimateria del nuevo modelo de motores planetarios. Una vez que llegaba al cerebro, el proceso era irreversible. El tratamiento solo podía hacer que los últimos días de la víctima sean más cómodos. Escuché que hay un laboratorio probando terapias experimentales en... Me quedan 2 meses. Oh, Carol, yo lo siento mucho. Yo he hecho las paces con eso. El trabajo aquí continuará sin mí. Lo ha hecho durante miles de años, y lo hará durante otros pocos. Carol,
Ya estoy programada para la subida de conciencia. Tibira no dijo nada por un rato. Solo sostuvo la mano de la directora con sus garras. Carol miró hacia el campo estrellando titilante sobre ella. Me van a poner en uno de esos. ¿Ah? Los motores planetarios, una de sus computadoras. Así puedo continuar nuestro trabajo como los directores e investigadores antes que yo. Te extrañaré. Todos te extrañaremos. Tal vez te visite. Te mostraré mi nuevo hogar y mi nuevo trabajo como una sapiencia digital. ¿Como una computadora de navegación superlumínica? No, creo que será como una cafetera encantadora. Carol suspiró limpiando algo de humedad de la cara de su amigo con el dorso de una mano. Tibira chasqueó involuntariamente mientras caía en el abrazo de la humana. Cuenta regresiva, T menos 582 años. Carol inspeccionaba las cientos de notificaciones críticas que clamaban por su atención. Sus motores sobrecargados estaban al límite. Los sistemas hidráulicos en la bahía del hangar tenían fugas abundantes, aunque ya no se usaría más. Su blindaje contra radiación ya no era suficiente para prevenir la corrupción gradual de datos, y los seres biológicos habían sido evacuados por su propia seguridad hace décadas. No podía hacer nada respecto a esos problemas. Con solo unos pocos cientos de años restantes, no tenía tiempo para otro ciclo de mantenimiento. A pesar de los millones de años de advertencia que tenían, todo se estaba reduciendo a la última hora. Escogió un supergigante menor cerca del núcleo galáctico para su último viaje. Carol podía sentir su intenso calor extendiéndose por su casco, erosionando lentamente los materiales aislantes térmicos que se desintegraban en las costuras. Solo un viaje más. En algún momento en los últimos 2000 años, los agujeros negros del fin del mundo se habían acercado tanto entre sí que era más difícil medir de manera confiable las métricas necesarias para determinar sus trayectorias. Toda la nueva masa que se lanzaba hacia ellos no ayudaba a hacer más fáciles los cálculos. La única razón por la que los motores planetarios aún sabían a dónde ir era observando el agujero negro en sus sensores donde no escapaba la luz. En otras palabras, sería imposible saber si la colisión seguía en marcha o si habían logrado evitar el desastre. No hasta después. Contactó con la red, observando las últimas unidades operativas que aún se reportaban. Cada una se movía rápidamente hacia o lejos de la zona de peligro. ¿Alguien tiene más datos de sensores de su última entrega? Cuando los agujeros negros aumentaban de masa al destruir las estrellas que los motores planetarios le lanzaban, enviaba ráfagas de radiación como si estuvieran eructando. Medir eso le daba al proyecto Shoemaker una mejor idea de dónde estaban. Uno de los motores, llamado Nalira, respondió con una larga cadena de código. Los datos estaban corruptos, pero ligeramente. Carol los reensambló y los pasó por su módulo de cálculo apenas funcional. Masa y vector de los objetivos aproximados. Aproximadamente 73% de probabilidad de evitar la colisión. Esas eran buenas probabilidades en una mesa de blackjack en un casino de Titán, pero terribles probabilidades para la supervivencia de literalmente todo. Carol, no lo lograrás. No podrás entrar y salir. Carol revisó la firma del remitente. Era Bekenstein. Fue asistente de dirección del proyecto Shoemaker en algún momento, mucho antes de su tiempo. Las tablas de clasificación no eran justas, pero se lo permitieron. Después de todo, había estado haciendo el trabajo miles de años más que ellos. Al menos obtendría la camiseta de premio por todo su arduo trabajo. Con todo el poder de procesamiento, Carol finalmente hizo el cálculo que había estado posponiendo intencionalmente. Bekenstein tenía razón. Si quería llegar a tiempo, tenía que quemar sus motores principales todo el camino, con la carga misma. Solo podía llegar, pero no salir. Carol sabía que la estrella extra que estaba transportando hacia los agujeros negros no solo agregaría un dígito varios lugares después del decimal a la probabilidad final de éxito,
pero con billones de vidas conscientes en unos pocos cientos de miles de millones de sistemas en juego, eso valía la pena. Solo uno más. Debo intentarlo. Bekenstein no envió nada por un momento. Una eternidad para una inteligencia artificial. Te veré del otro lado. Carol sabía que él entendía. Claro que lo entendía. Al consultar la red local, vio que Bekenstein se estaba acoplando a una pequeña enana blanca cerca del sitio de colisión proyectado. Ni siquiera estaba segura de cómo su aislamiento aún funcionaba, pero por algún milagro continuaba transmitiendo actualizaciones de estado. Su voz se unió a las miles en la red, murmurando al unísono el grito de guerra de los motores del proyecto Shoemaker. Solo uno más. Solo uno más. Solo uno más. T más 40 años. El proyecto Shoemaker tardó otros 40 años después del evento de colisión proyectado en terminar de analizar las lecturas y anunciar sus resultados confirmados. El fin de la galaxia fue cancelado. Y durante años, durante décadas, las estaciones de investigación de Sagitario A continuaron recibiendo y registrando las transmisiones finales de los héroes del proyecto Shoemaker. Con sus antenas superlumínicas deshabilitadas, transmitieron sus últimos bytes a través de sus transmisores de velocidad luz de respaldo antes de cargar hacia el pozo gravitacional, acercándose al horizonte de eventos para siempre. Solo uno más. Entonces, ¿qué pasó con los humanos? La mayoría de ellos debió haber sobrevivido. El curador se encogió de hombros. Eso se ha perdido en la historia. Miles de millones de años desde entonces. Cualquier cosa podría haber pasado. Muchas otras especies han ido y venido desde entonces. Tal vez dejaron la galaxia. Tal vez se mezclaron con otra especie a través de la cría cruzada. Tal vez trascendieron a otra dimensión. ¿Quién sabe? El viejo curador se acercó al busto de piedra, acariciando la inscripción en su placa. Todo lo que sabemos ahora es que conquistaron la muerte. ¿Conquistaron la muerte? ¿Cómo? El viejo curador señaló las palabras antiguas con una garra. Hay un dicho humano. Solo mueres realmente cuando alguien dice tu nombre por última vez. Retrocedió, parándose junto a Feltra mientras admiraban la pequeña figura de piedra que vigilaba desde la esquina de la exhibición. Y así, los humanos han conquistado la muerte, porque la galaxia nunca olvidará su nombre. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.